Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. En este video les expondré la reflexión hecha por Santo Tomás de Aquino sobre dos pecados capitales, la avaricia y la soberbia, debido a que según el doctor Angélico son la raíz de los demás pecados. San Gregorio, por su parte, los compara a los jefes de un ejército que si cada cual manda a los soldados de su propia división, todos ellos están a las órdenes del rey. En este caso, de los reyes, que vendrían a ser la avaricia y la soberbia. En la Sagrada Escritura podemos leer: la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Primera de Timoteo 6:10. La avaricia se entiende como el apetito desordenado de las riquezas y se llama raíz de todos los pecados por semejanza con la raíz del árbol que suministra alimento a todo el conjunto. En la experiencia se ve que muchas personas están dispuestas a cometer cualquier pecado por adquirir o acumular riquezas, tanto que algunos se privan de concederse o se limitan en lo básico a sí mismos o a las personas que tienen a cargo, por ejemplo, sus hijos. Respecto a esto, dice la Escritura: el que es tacaño consigo mismo, con quien es generoso, ni siquiera consigue disfrutar de sus propios bienes. Nadie es peor del que se tortura a sí mismo. Esa es la paga de su maldad. Eclesiástico 14, 5, 6. Aquí nos podemos dar cuenta cómo su pecado lo esclaviza y lo hace incapaz de disfrutar los bienes que se tiene, sufre por tener que gastarlos y hace sufrir a los demás, porque carece de caridad con el prójimo, incluso con aquellos que dice querer. Por eso el Señor de señores nos advierte: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. También en la Sagrada Escritura la avaricia es catalogada como una idolatría, es decir, que los que se dejan llevar por ella adoran las riquezas y dejan de amar al Dios verdadero. San Pablo en la Epístola a los Colosenses 3:5 nos dice: mortifiquen cuanto en ustedes es terreno, la fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Para vencer la avaricia o tacañería hay que practicar la caridad con el prójimo, es decir, amar al prójimo de verdad en lugar de las riquezas, siendo generoso con los más necesitados y satisfaciendo oportunamente sus necesidades y las del prójimo, sobre todo con aquellos más cercanos. Por otra parte, la soberbia, entendida como el amor desordenado a sí mismo, también es el principio de todo pecado, porque existe un apetito desordenado de la propia excelencia, lo que lleva a un desprecio actual de Dios en cuanto a que no se somete a sus preceptos. A muchos este pecado los lleva a apostatar de su fe. En cuanto no quieren someterse a Dios, se someten a las cosas temporales. Respecto a esto, en la Biblia encontramos: principio de la soberbia es alejarse del Señor, apartar el corazón del Creador, porque principio de la soberbia es el pecado. El que se aferra a ella difunde iniquidad. Por eso el Señor les infligió asombrosos castigos y abatió a los soberbios hasta aniquilarlos. El Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar plantó a los humildes. Eclesiástico 10, 12, 14. Es importante recordar que el primer pecado de soberbia lo cometió el demonio cuando se rebeló contra Dios. Es decir, que cuando se peca por soberbia, lo que en realidad se hace es imitar al demonio. Cabe aclarar que la soberbia es sinónimo de orgullo, arrogancia, vanidad, altanería, etc., el cual lleva a la persona a sentirse superior a los demás o un deseo por ser más importante o atractivo que los demás,
motivo por el cual muchas veces le cuesta halagar a los otros o reconocer las habilidades y características buenas de los que lo rodean. Tiende a descalificar o minimizar los logros del prójimo. Esto hace que frecuentemente las personas que son soberbias sean a la vez muy sensibles a los comentarios que se hacen hacia ellos, teniendo una mirada muy fina hacia las cosas negativas, las cuales muchas veces magnifica o tergiversa, llevándolos frecuentemente a la irascibilidad, a encontrar o a entrar en conflictos con los demás, sin necesidad, porque sienten o piensan que los menosprecian. Ven así un ataque directo a su autoestima donde no lo hay. Esto pasa porque muchas veces el orgulloso es tal porque se menosprecia a sí mismo, pero quiere aparentar mucho amor propio, y en ese intento se equivoca. Para vencer el orgullo hay que empezar a practicar la humildad, como nos invita San Pablo en la carta a los Efesios 4:1-4. Vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Se puede decir que los pecados de avaricia y soberbia son pecados que engendran pecados, y para vencerlos hay que practicar las virtudes que se les oponen, la generosidad y la humildad, haciendo siempre por amor a Dios, teniendo siempre presente que todo pecado es una ofensa a Dios, y si uno ama a Dios no quiere ofenderlo. Además hay que recordar que estos pecados son vicios que impiden el progreso del alma, y que si no se corrigen predisponen al pecado mortal o muerte del alma. Por tal motivo debemos orar con frecuencia, pidiéndole al Espíritu Santo que nos haga conscientes de nuestros pecados y nos dé la virtud de la templanza y fortaleza para vencerlos. Espero que el tema les sirva para su progreso espiritual. Los invito a que vean los otros videos del canal. Gracias por la atención prestada. Dios los bendiga y hasta una próxima.